Hay que decirlo, para la mayoría, la vida fue bastante cruel durante los 1000 años que conocemos como la Edad Media. Pero las condiciones en la Europa medieval no solo variaban, iban de un extremo a otro, dependiendo del siglo, del lugar donde vivías y de si naciste siendo señor, terrateniente o campesino. Hubo periodos en los que la vida era bastante tolerable, con buenas cosechas, estómagos más llenos y un leve destello de mejores estándares de vida y oportunidades. En otros, las calamidades se acumulaban una tras otra, donde el hambre y las enfermedades, a menudo causadas por la guerra, hacían de la vida una miseria. Así que, en cuanto a periodos tolerables se refiere, el siglo XIV no fue uno de ellos. Ahora, antes de que entremos en el episodio de hoy, quiero mostrarles algo que creo que muchos de ustedes realmente disfrutarán. Si alguna vez has visto un mapa medieval y pensaste, sí, eso definitivamente parece una representación precisa del mundo, mientras miras un dibujo de un monstruo marino devorando un barco, entonces vas a apreciar esto. Esta es la colección de Great Explorers Maps de 55 Maps. Estos mapas, bellamente diseñados, trazan algunos de los viajes más famosos de la era de los descubrimientos, cuando los exploradores salieron a responder preguntas como ¿qué hay más allá de ese horizonte? Y de vez en cuando descubrían, continentes enteros por accidente. Puedes seguir los viajes de exploradores como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y Américo Vespuccio, viendo sus rutas, paradas clave y la importancia histórica de cada expedición. La colección también incluye mapas históricos restaurados de la época que muestran cómo la gente entendía el mundo hace siglos y lo espectacularmente equivocados que a veces estaban. Como alguien que pasa mucho tiempo estudiando la historia, me encanta ver estos mapas antiguos revividos con este nivel de detalle. Están disponibles en estilos vintage, modernos y en 3D, ya sea como descargas digitales o como arte mural impreso profesionalmente. Si quieres echar un vistazo más de cerca, actualmente hay un descuento del 20% en Kickstarter disponible a través del enlace en la descripción de abajo. Y ahora, el episodio de hoy. Bienvenidos a Medieval Madness. Los buenos viejos tiempos. Lo que empeoró las cosas fue el hecho de que, en los 100 años anteriores, es decir, el siglo XIII, las cosas habían estado bastante bien. En gran parte de Europa occidental y central, las poblaciones prosperaron, la agricultura avanzó y las tensiones políticas parecían haber llegado a un punto muerto. Después del caos de la Alta Edad Media, esto casi parecía estabilidad, o al menos su equivalente medieval. En el campo, mejores herramientas agrícolas, arados más pesados y un mayor uso del sistema de rotación trienal significaron cosechas más abundantes. Por supuesto, todavía había hambre, pero la inanición pasó de ser una compañera diaria a una visitante ocasional en casa. Las ciudades se expandieron y el comercio prosperó, haciendo del siglo XII una época próspera para los comerciantes y artesanos que podían convertir sus habilidades en buen dinero. La guerra seguía existiendo, pero solía ser pequeña, local y educadamente estacional, del tipo que podía significar que un campesino perdiera su cosecha durante una incursión, pero evitaba la destrucción generalizada de siglos posteriores. La enfermedad siempre acechaba en el trasfondo, pero las plagas apocalípticas aún no llegaban. Y luego estaba la confianza cultural. Las catedrales se elevaban, los sistemas legales se reformaban y empezaron a surgir las primeras universidades. La esperanza de vida seguía siendo corta, pero para quienes sobrevivían a la infancia, al menos existía la reconfortante ilusión de que el mañana sería igual que hoy, un lujo raro en la Edad Media. Llueve fuerte. En cuanto apareció el siglo XIV, se sintió un frío real en el aire. Debió de sentirse como un presagio de la miseria que estaba por venir. El mar Báltico se congeló por completo no una, sino 2 veces, en 1303, y de nuevo entre 1306 y 1307. Europa entonces soportó una serie de tormentas fuera de temporada, olas de frío, lluvias torrenciales y la subida del nivel del mar Caspio. Nadie en ese momento sabía que estaban al borde de lo que ahora llamamos la pequeña edad de hielo, un periodo de siglos de clima impredecible, provocado por el avance de los glaciares polares y alpinos. Tampoco los contemporáneos podían ver las consecuencias más amplias que se acercaban silenciosamente, mientras la comunicación con Groenlandia fallaba y los asentamientos nórdicos allí desaparecían. Islandia perdió sus cosechas de grano y Escandinavia vio cómo las suyas también desaparecían. Pero la gente no necesitaba terminología científica para reconocer los problemas. Podían sentir el frío en los huesos, ver cómo el sol se alejaba de los campos y notar con el temor de un agricultor
la única métrica que importaba. La temporada de cultivo se había acortado, y en la Edad Media, una temporada de cultivo más corta no era solo un inconveniente, sino más bien una advertencia de que la hambruna se acercaba. El deterioro del clima fue desastroso para una población que ya había llevado la agricultura medieval al límite. Para el año 1300, Europa ya había despejado toda la tierra que razonablemente podía hacer productiva. Con las herramientas y técnicas disponibles, ya no se podía sacar más rendimiento de la tierra, ya que sin fertilizantes adecuados o rotación de barbecho, los cultivos simplemente se negaban a crecer. El comercio no ofrecía ninguna solución. El comercio medieval era muchas cosas, pero no estaba equipado para transportar grandes cantidades de grano a largas distancias. Solo las regiones accesibles por agua podían mover alimentos a gran escala, y las ciudades y pueblos del interior vivían de manera precaria con lo que producían sus alrededores inmediatos. Cuando esos suministros fallaban, los habitantes no solo sufrían, se morían de hambre. El auge poblacional del siglo anterior ya había superado la producción agrícola, dejando a la gente mal alimentada y peligrosamente vulnerable. Ahora, el hambre se agudizó hasta convertirse en horror. Circulaban informes de padres que comían a sus propios hijos y de pobres en Polonia que bajaban cadáveres ahorcados para usarlos como carne. Como si la hambruna no fuera suficiente, la disentería arrasó con la población debilitada, un contagio que sumó miseria sobre miseria, mientras las hambrunas locales seguían surgiendo de manera intermitente. Desgracia inminente. En las 2 primeras décadas ocurrieron 4 eventos de mal augurio en rápida sucesión, cada uno señalando que el siglo realmente no iba a mejorar. Primero fue el asalto al Papa Bonifacio VIII por parte de Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso. Después de una gran disputa porque el clero no pagaba impuestos, Felipe acusó al Papa de cargos como sodomía y brujería, y en respuesta, Bonifacio excomulgó al rey. La disputa culminó cuando el Papa, de 86 años, fue capturado por los agentes del rey en 1303, y como consecuencia, murió de la impresión. Con el Papa francés Clemente V puesto en su lugar, después el papado fue trasladado a Aviñón, en Francia. En tercer lugar vino la caída de los caballeros templarios, iniciada por Felipe IV. Una mezcla espectacular de paranoia exagerada y política, de parte de un rey que estaba muy endeudado por años de desventuras militares y gastos excesivos. Suprimir a los templarios fue una manera de borrar sus deudas y eliminar a la poderosa orden. Así que Felipe fabricó cargos y, el viernes 13 de octubre de 1307, organizó arrestos y puso en marcha una campaña que desmantelaría una de las instituciones más formidables de la época. Declarados culpables de delitos graves como herejía y prácticas homosexuales, muchos templarios fueron quemados en la hoguera y la orden fue disuelta. Finalmente, en 1320 ocurrió el levantamiento de los Pastoró, o la Cruzada de los Pastores, una revuelta de pastores y fanáticos que comenzó en el norte de Francia. Pero lo que comenzó como un movimiento contra los musulmanes de España se convirtió en una masacre de cientos de judíos y leprosos. En conjunto, estos episodios formaron una especie de obertura apocalíptica, una advertencia de las verdaderas catástrofes que vendrían en el siglo, aunque para 1315 los medievales ya estaban experimentando la devastación en su máxima expresión. El Gran Hambre. La Gran Hambruna se anunció en la primavera de 1315 cuando llegaron las lluvias y se negaron a irse. Cayeron con tanta persistencia que los cronistas las compararon con el diluvio bíblico. La población de Europa había crecido tanto que la tierra solo podía sostenerla cuando las cosas iban bien, y a medida que las cosechas colapsaban en todo el continente, toda la región pasó de la subsistencia al hambre. Las malas cosechas se extendieron durante 1316 y solo se dieron después de la cosecha de verano de 1317. La recuperación total no llegó hasta 1322, momento en el cual toda una generación había aprendido a temerle al cielo. Sin embargo, el desastre no se limitó a los graneros vacíos. El ganado debilitado sucumbió ante las enfermedades y la consecuente gran peste bovina acabó con hasta el 80% de las ovejas y el ganado vacuno de Europa. Fue un apocalipsis ganadero, con campos sin yuntas de arado y aldeas sin leche. Los años que siguieron estuvieron marcados por extremos, crimen, enfermedades y muertes masivas. El canibalismo y el infanticidio aparecieron en las crónicas, notas sombrías de un continente llevado más allá de sus límites. El periodo más largo
Surgiendo de una disputa feudal por el ducado de Aquitania, esta guerra entre Inglaterra y Francia se prolongó desde 1337 a lo largo de todo el siglo XIV y hasta la mitad del siglo XV. El conflicto pronto se convirtió en una extensa pelea militar, económica y política, involucrando a facciones de toda Europa occidental y alimentado por los primeros indicios de nacionalismo en ambos bandos. Los historiadores lo llamaron cortésmente la Guerra de los 100 años, marcando su duración en 116 años, aunque esto sugiere que el conflicto fue incesante. En realidad, los combates fueron intermitentes, siempre interrumpidos por catástrofes externas y de vez en cuando por un poco de sentido común. La peste negra obligó a los ejércitos a dejar las armas y tomar las palas. Siguieron años de treguas, algunas intencionales, otras resultado de que los monarcas se quedaban sin dinero, soldados, herederos o paciencia. La guerra se apagó, se detuvo y se reavivó varias veces. Durante el conflicto, 5 generaciones de reyes de 2 dinastías rivales lucharon por el trono de Francia, que en ese entonces era el premio más rico y poblado de Europa occidental. Y por lo tanto, se creía que valía cada gota de sangre derramada por ese premio. La guerra dejó una marca permanente en la historia europea. La caballería alcanzó su máximo esplendor durante el conflicto, y luego, bajo el peso de todo ese derramamiento de sangre, cayó silenciosamente. Ambos bandos arrastraron a una colorida variedad de aliados al enredo de rencores dinásticos. Los ingleses lograron las primeras victorias, ayudados por arcos largos, la suerte y la desorganización francesa. Pero al final, la Casa de Valois recuperó el control del Reino de Francia, dejando a Inglaterra con poco que mostrar tras un siglo de esfuerzo, excepto muchas deudas, traumas y soldados muertos. La Gran Mortandad. En los años que siguieron a la Gran Hambruna, la economía de Europa comenzó a levantarse, tambaleante pero decidida. La producción agrícola volvió poco a poco a los niveles anteriores a la hambruna. Los talleres volvieron a funcionar, y por un breve momento parecía que el continente realmente podría volver a la normalidad. Esa frágil recuperación duró hasta 1347, cuando una enfermedad mortal arrasó y sumió a Europa en un desastre tan grande que redefiniría el siglo. La peste negra probablemente surgió en algún lugar de Asia, antes de viajar hacia el oeste, llegando finalmente a Europa a través del puesto comercial genovés en Cafa, en la costa de Crimea. Según una de las anécdotas más sombrías de la historia, los mongoles estaban sitiando la ciudad cuando una misteriosa enfermedad arrasó con su campamento. Obligado a abandonar el asedio, el comandante mongol decidió dejar un regalo de despedida cargando cadáveres infectados de peste en sus catapultas y lanzándolos sobre las murallas como una forma de guerra biológica medieval. Una vez que los mongoles se retiraron, los comerciantes genoveses no perdieron tiempo en huir de Cafa hacia Constantinopla. Desafortunadamente, llevaban mucho más que solo mercancía. La peste viajó con ellos. Y luego, desde Constantinopla, se extendió a lo largo de las grandes rutas comerciales, avanzando a gran velocidad. Dondequiera que iba, dejaba devastación, pueblos vacíos y familias enteras desaparecidas. La peste negra no solo llegó a Europa, barrió con el continente, transformando el siglo en cuestión de meses. Se propagó por Europa a través de pulgas y ratas. Las pulgas llevaban Yersinia pestis en sus estómagos, donde la bacteria de la peste se multiplicaba. Una vez que las pulgas mordían a la desafortunada víctima, ésta se infectaba. La enfermedad normalmente arrasaba con una región en aproximadamente un año, pero en ese tiempo podía matar a 1/3 de la población. Quienes eran afectados por la peste bubónica desarrollaban hinchazones grotescas, los infames bubones. Las víctimas de la peste septicémica morían tan rápido que los síntomas apenas tenían tiempo de aparecer. La forma neumónica era aún más aterradora. Una fiebre repentina, oscurecimiento del rostro, estornudos violentos, tos con sangre y luego la muerte, a menudo en cuestión de días. La primera gran oleada finalmente se extinguió en Escandinavia alrededor de 1351, pero la peste no había terminado. Nuevos brotes surgieron en 1365 y de nuevo en décadas posteriores, hasta que por razones que aún se debaten, la peste negra se debilitó y fue reemplazada gradualmente por oleadas de fiebre tifoidea, tifus y cólera. Una vez que la peste negra desapareció, los efectos psicológicos y sociales fueron profundos. La peste transformó las actitudes medievales hacia la vida y la muerte. Alimentó el conflicto de clases y erosionó el respeto por la Iglesia. La época fue conocida como la crisis de la Baja Edad Media, y junto con las hambrunas y las plagas, llegó la despoblación y estalló la agitación social.
Los levantamientos más graves fueron la Jacquerie y la revuelta de los campesinos. Además de la Guerra de los 100 años, otros conflictos incluyeron la Guerra Civil Armagnac-Borgoñona en Francia, que duró 28 años, la Guerra Bizantino-Otomana, que duró 52 años, y la Guerra Búlgaro-Otomana, que duró 51 años. Y en el siglo XV, las Guerras de las Rosas duraron más de 32 años, cada una causando cientos de miles de muertes. Como si todo esto no fuera suficiente, la Iglesia Católica se estaba desgarrando internamente con el cisma de Occidente de 1378 a 1417, ya que tanto el papado de Aviñón como el de Roma reclamaban la legitimidad papal con múltiples papas y sin una autoridad espiritual clara. El resultado fue un mundo en el que regiones enteras se doblegaron bajo el peso combinado del hambre, la guerra, la peste y la absurdidad política. En cuanto a los periodos medievales, sin duda la Baja Edad Media debió de ser la peor. ¿Pero tú qué opinas? Si pudieras viajar en el tiempo a la Edad Media, ¿qué periodo de la Edad Media de verdad no te gustaría vivir? Muchas gracias por ver este episodio de Medieval Madness. De verdad espero que lo hayas disfrutado, y si es así, por favor considera suscribirte, ya que ese apoyo realmente nos ayuda mucho. Y si quieres apoyarnos aún más y desbloquear contenido extra, puedes suscribirte a nuestro Patreon o a las membresías de YouTube. El nivel más alto incluye que tu nombre aparezca en pantalla al final de cada episodio, como estas personas increíbles y encantadoras que puedes ver ahora mismo. Muchas gracias a todos y como siempre, regresaremos el próximo viernes con otro episodio. Saludos amigos, que tengan una excelente semana.